Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Hola Jorge, creo que lo han muteado. No sé si se puede desmutear. Ahora sí. Bueno, decía buenas noches, hermanos, a todos los que están presentes y también a quienes nos están siguiendo a través de la señal de YouTube. Decía que era un día miércoles más, ¿no es cierto?, donde la iglesia de Calle Las Heras se reúne de esta forma, de manera remota, porque es uno de los días especiales que nosotros como iglesia dedicamos, ¿no es cierto?, que es la reunión de oración y estudio de la palabra. Y es importante porque tenemos que orar, el Señor nos dice que tenemos que orar los unos por los otros, y cuando la congregación se reúne,
a orar, la oración tiene mucha más efectividad, más fuerza. Eso no quiere decir que el que ore de manera individual, el Señor no lo va a escuchar, todo lo contrario. Así que, bueno, motivos de oración hay muchos, como siempre. Una breve síntesis nada más, como para ir entrando ya en clima. Ya la nómina se ha dado a conocer, quizás algunos no la hayan recibido, pero como siempre, en primer lugar, los ancianitos, aquellos hermanos que ya por su propia voluntad no pueden realizar su tarea, su trabajo, por la salud misma. En tenemos un motivo muy especial por la mamá de Lilian Fernández Paz, por Perla, que tenemos que seguir orando por todos los ancianitos, que también muchos están enfermos. No dejemos de orar por Ana y Alberto, ¿no es cierto? Ana Franca y Alberto. Agradecer a Dios y rogar por la pronta recuperación de Mari Franco. Fue operada y está muy bien. Sabemos que está en su hogar, que se está recuperando. Vamos a orar por Marquesa, por Ariel, su hijo. Están afectados de COVID. Sabemos que hay muchos más hermanos afectados por este virus, esta pandemia. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por los hermanos que no tienen trabajo. Vamos a orar por las obras que se realicen en los distintos lugares a lo largo y ancho de la provincia, ¿no es cierto? La obra en el barrio San Martín, Serranías Puntanas, la actividad de la iglesia del Hornero, la actividad, ¿no es cierto?, en la ciudad de La Punta, la actividad en la ciudad de Merlo, y también las actividades que seguramente están previstas, ¿no es cierto?, de parte de los adolescentes y jóvenes en nuestra iglesia de Calle La Cera. Precisamente vamos a orar por los jóvenes, ¿no? Vamos a orar por los jóvenes, los adolescentes, momentos difíciles que el mundo está presentando y bueno, para que el Señor los pueda guiar, los pueda guardar de todas estas cosas que los pueden afectar en gran manera. Y también vamos a orar también por los misioneros y justamente hoy nuestro hermano, si mal no estoy informado, Basilio, tendrá a cargo el estudio de la palabra y justamente va a hablar de aquellos primeros hombres, primeros misioneros que sufrían, ¿no es cierto?, los embates de los contrarios. Así que, si les parece bien, tenemos un momento de oración y luego le damos el espacio, ¿no es cierto?, a nuestro hermano Basilio Mazurcuba, si es que él ya está listo, para que él tenga, digamos, la palabra esta noche. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, en que un grupo de tus hijos están conectados de manera remota, pero con un solo objetivo, Señor, orar por las necesidades que tiene tu pueblo y también, Señor, ser agradecidos, ¿por qué no?, por lo que significas en nuestras vidas y también por aquellos otros hermanos que tendrán sus motivos para agradecer seguramente cuando nos separemos en grupo para orar. Te damos las muchas gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas este momento, esta hora, este tiempo que vamos a dedicar, Señor, a la oración, pero también a enriquecer, Señor, nuestra sabiduría en cuanto a lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta noche. Queremos bendecir tu nombre y también te rogamos que bendigas a nuestro hermano Basilio Mazurcuba, que es el que tendrá a cargo la palabra, el estudio de la Carta de los Hechos, capítulo 14, que vamos a dar comienzo en esta semana. Señor, dejamos todo en tus manos y nos disponemos a escuchar de tu palabra y luego haremos cada uno la oración pertinente. En el nombre de Cristo Jesús te damos las muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, muy buenas noches. Tenemos una renovada oportunidad este miércoles de retomar este libro fabuloso que nos viene dejando enseñanzas sumamente importantes y sustanciosas, y de alguna manera, cuando uno dice Hechos de los Apóstoles, podríamos llamarle también los hechos de los cristianos a lo largo de toda la historia del cristianismo, desde este tiempo fundacional de la Iglesia. Y claro está que
es fácil trazar paralelos entre lo que le pasó a los hermanos del primer tiempo y lo que está pasando hoy, ¿no? Con la iglesia, contra la iglesia, a pesar de la iglesia y todas estas cosas que tienen que ver con lo que Dios ha querido dejar muy bien marcado en su palabra y que nos sirve a nosotros para ver que los sufrimientos y situaciones que les tocó a los hermanos del primer siglo son muy similares a lo que nos toca a nosotros ahora, y que el mismo Dios que los socorrió a ellos y la palabra de gracia que los sustentó y que les permitió entregar un mensaje genuino, transformador, es el que está a nuestra disposición, porque no solo transformó nuestra vida, sino que es gratuito para todo aquel que lo quiere escuchar. Y nosotros somos precisamente los responsables de entregar esta palabra. Hoy nos toca Hechos capítulo 14. Yo les pido que abran la escritura allí y vamos a leer los primeros 20 versículos que nos conducirán a la meditación de esta noche. Dice Hechos 14, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, estaba hablando de Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Listra. Bueno, un pasaje, yo me atrevo a decir, no muy conocido, no, de alguna manera sí conocemos un poco la historia. No es de los cojos más conocidos este hombre que recibe el milagro, porque estamos acostumbrados a hablar de los paralíticos de los evangelios y demás. Pero bueno, tenemos que comenzar diciendo que el pasaje comienza hablando de tiempos fructíferos, porque dice: hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Queridos hermanos, el
el testimonio se inicia de esta manera, en Iconio. Y vamos a encontrar nosotros que el de tal manera no tiene que ver con la gran verborragia que tuvieran los apóstoles, sino con el obrar de Dios a través de ellos. ¿Sí? Esto es muy importante y señala la operación del Espíritu Santo. Porque hoy día hay muchos cultos religiosos que van detrás de la verborragia de los llamados pastores, algunos apóstoles y sacerdotes y demás, y no se dan cuenta que a quien debemos escuchar es a Dios. Si bien es cierto, Dios se vale, ¿no es cierto?, de personas y de siervos que tienen y a quienes ha equipado con la capacidad de poder transmitir su palabra, es cierto que no hay logro de parte del ser humano, sino es la gracia de Dios obrando. Por eso el de tal modo, ¿no es cierto?, nos hace notar que somos simples mensajeros y es el Espíritu el que está operando a través de sus siervos. Y por eso el Evangelio es potencia para todo aquel que cree, no por la capacidad del hombre, sino por la capacidad propia, inherente de la palabra de Dios. Nosotros vamos a encontrar aquí oposición, pero dentro de la oposición vamos a encontrar perseverancia y también encontramos señales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que cuando viene esta excitación que levantan estas personas en contra de los apóstoles, corrompieron, dice, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y dice ellos se detuvieron allí mucho tiempo. Uno dice, bueno, pero si están siendo perseguidos, lo lógico hubiera sido que ellos escapen. Bueno, no entendieron de parte de Dios que era el momento de escapar, pero sí, hermanos, dice versículo 3, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Queridos hermanos, es importante, nosotros estamos viviendo un tiempo de oposición. La iglesia del Señor está viviendo un tiempo de oposición. Más adelante hemos leído de que había gente que estaba con los apóstoles y gente que estaba contra los apóstoles. Nosotros hoy día plantamos doctrina y vamos a encontrar personas que están a favor de la vida, que no son cristianos, llamados pro vida, y después están los pro muerte o pro aborto. Y bueno, son los que están en contra del cristianismo, y son los que objetan todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Bueno, acá estaba pasando lo mismo. No estaban los pañuelos de colores, pero sí estaban las personas que se identificaban con los apóstoles y estaban las personas que estaban en contra abierta, ¿no es cierto?, al trabajo y a la predicación de los apóstoles. Entonces, es de notar que nosotros tenemos que tener denuedo. ¿Qué significa esto? Que no nos tenemos que achicar porque tengamos oposición, no nos tenemos que callar porque alguien se opone o nos maltrata, sino que tenemos que mantener el buen ánimo, hermanos, para entregar la palabra. Nosotros hemos conocido la verdad, hemos creído la verdad y vivimos en la verdad. Entonces nosotros no podemos dejar que prevalezca la mentira toda vez que tenemos la posibilidad de presentar defensa de nuestra fe. Y sabemos que tenemos la garantía de que el Espíritu Santo está con nosotros, dice, y Él nos va a decir lo que tenemos que decir. Él nos va a mostrar lo que tenemos que decir. Por eso acá el pasaje dice, confiados en el Señor, el cual, el Señor, daba testimonio de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos también señales y milagros. Queridos hermanos, puede ser que cuando nosotros hablamos con denuedo, podríamos decir una palabra que usamos más, con énfasis, con fuerza, con poder, y para algunos esto sea mero fanatismo, para otros tal vez sea locura, como decía el apóstol, estos están locos, esto hablan y hablan, parlotean, y obviamente que el Evangelio siempre tendrá personas dispuestas a escuchar y a creer, y tendrá muchas otras dispuestas a rechazarlo. Entonces, nosotros vamos a encontrar a lo largo del pasaje que es natural, ¿sí? Que Dios pueda trabajar de esta manera, sabiendo qué es lo que va a encontrar como respuesta de parte de los hombres. Por eso también nosotros vamos a encontrar, un poquito más adelante, que se hablaba de las cuestiones naturales, como que los apóstoles los llevaron a ellos a pensar que aún en la naturaleza nosotros tenemos el testimonio del poder de Dios y de la gracia de Dios. Entonces, en estos dos grupos de personas, ¿verdad?, nos damos cuenta que o prevalece la luz o prevalece la oscuridad. Ya el Señor había dicho en Lucas capítulo 12, si ustedes lo quieren anotar,
51 y 52, ¿verdad? Que dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? El Señor le dice, os digo, no. Yo vine para traer disensión, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Esto está diciendo que en algunos casos, 3 contra 2, prevalece la luz contra la oscuridad, pero cuando dice 2 contra 3, el Señor estaba diciendo que en momentos iba a prevalecer la oscuridad sobre la luz. Y es lo que nosotros vivimos. Hay grupos y hay ámbitos y hay familias que están divididas, y en algunos prevalece la luz y en otros prevalece la oscuridad. Entonces aquí estaban los que estaban a favor de los judíos y los que estaban a favor de los apóstoles. Nosotros seguimos mirando y vamos a encontrar que a partir del versículo 8 nos habla de algo que para nosotros es muy importante, porque hay un milagro que se produce acá, ¿sí? Dice, cierto hombre de Listra estaba de pie, imposibilitado de los pies, y dice, cojo de nacimiento, jamás había andado. Todo el mundo lo conocía. Estaba claro que en una ciudad pequeña todo el mundo sabía de quién estaban hablando y que esa persona había nacido en esa condición. Por lo tanto, es elocuente que se produce un milagro sobrenatural. Y los milagros sobrenaturales, hermanos, los tomamos como del Señor, pertenecen al Señor. Entonces, ellos van a ver esto y van a tener una reacción natural, que no es buscar a Dios, es endiosar al hombre. Y esto ha pasado a través de estos siglos también, y aún en nuestro último siglo, esto sigue pasando. Congregaciones que endiosan a sus pastores, pastores que dicen hacer sanidades, pastores que dicen hablar lenguas que no son conocidas por los demás, pastores que se atribuyen sanaciones y muchas cosas que no son tales. Entonces, las personas, en vez de buscar de todo corazón a Dios y de creer en Dios, van detrás de estos megas personajes. Algunos son, podríamos decir, showmans, ¿verdad? Y es muy distinto a lo que nosotros vamos a encontrar en la respuesta de Pablo. Dice acá la escritura que Pablo alzó la voz diciendo, en lengua licayónica, dioses, que la gente, alzó la voz diciendo, en la lengua del lugar, ¿no es cierto? Dioses bajo la semejanza de hombre han venido a nosotros. A Bernabé se le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué? Dice, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, dioses bajo la semejanza de hombre lo podemos explicar, ¿no es cierto?, en el contexto histórico y cultural del lugar. Estas personas vieron un milagro increíble suceder delante de sus propios ojos, pero su idea de quién era Dios no había cambiado. Por lo tanto, les parecía lógico considerar a Pablo y Bernabé como dioses con minúscula. Entonces, hermano, este milagro simplemente atrajo la atención, obviamente, y de cierta forma fue una atención no deseada. El milagro en sí no salvó a nadie, simplemente promovió una curación. Dice, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este llevaba la palabra. En la mitología griega era común que los dioses vinieran a la tierra. De hecho, ellos muchas veces invocaban para que los dioses se hicieran presentes en forma humana. Y aunque no siempre lo hacían por el bien del hombre, ellos, obviamente que el diablo también ha tenido mucho que ver con esto y ha provocado y ha promovido situaciones y apariciones que son diabólicas, y tras lo cual los hombres han seguido en su error y han insistido y han muerto en su error. La gente de Listra particularmente tenía la leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio visitaron la ciudad disfrazados de mortales y nadie les mostró hospitalidad salvo una pareja de viejitos, de ancianos. Y en su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron toda la ciudad y solamente le perdonaron la vida a esta pareja de ancianos. Esto podría explicar, a través y a partir de esta leyenda, por qué la gente de Listra fue tan rápida en honrar a Pablo y Bernabé.
Evidentemente no querían que vuelva a pasar lo que había pasado, según la leyenda contaba. A Pablo ese lo llamaron Mercurio. Este era conocido como el mensajero de los dioses. Por eso este es el que lleva la palabra. Este es el mensajero de los dioses. Ahora, Mercurio, le dicen a Bernabé, a Pablo, perdón, porque llevaba la palabra, y a Bernabé le van a decir Júpiter porque era el que tenía como un aire de autoridad sobre Pablo. Evidentemente, el andar de Bernabé, su manera, ¿no es cierto? La Biblia dice que era muy verborrágico también. Nosotros tenemos varios pasajes que ilustran qué clase de persona, ¿no es cierto?, y qué atrayente era Bernabé en su porte, en su personalidad. Ahora, la adoración a Pablo y Bernabé progresó porque ellos los alababan en lengua licaiónica. ¿Qué significa? Pablo y Bernabé no lo entendían. Y cuando ellos dijeron, dioses han bajado, ellos no lo entendieron y empezaron a preparar toda una celebración y un ritual para adorar a Pablo y Bernabé. ¿Y por qué esto avanza? Y esto avanza al punto de que traen guirnaldas y toros y demás, porque como ellos no habían entendido qué estaba pasando, pensaron a lo mejor que simplemente celebraban el milagro. Pero cuando ellos entienden, se dan cuenta por todos los que están haciendo y de la manera que los están mirando y le están rindiendo pleitesía, en medio de esos preparativos, ellos actúan. Pablo y Bernabé vieron al sacerdote de Júpiter con todo ese preparativo y se dieron cuenta que las cosas se habían ido demasiado lejos. Esto era mucho más que honrar a los huéspedes de la ciudad. Si antes se habían quedado cortos según la leyenda, ahora estaban yendo mucho más allá de lo que tenían que ir. Entonces, Pablo apela a la multitud, dice que él se lanza, se rasga el vestido y se lanza a la multitud tratando de explicarles que ellos también eran personas como cualquier otras. Ahora, el apóstol Pablo le va a decir, ¿por qué hacen esto? Evidentemente le está haciendo una pregunta que ellos no pueden responder, o que Pablo no entendía en el momento, porque la cultura del lugar los impulsaba a hacer esto. Pablo va a decir, nosotros somos hombres semejantes a ustedes, que anunciamos que de estas vanidades, y le está señalando lo que están haciendo, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, cuando Pablo habla de tiempo fructífero, está tratando de que ellos piensen que no fue la Pachamama, como pasa acá en el norte del país, la que trae lluvia, la que trae fertilidad a la tierra y demás. Ellos tenían creencias similares. Entonces, Pablo se enardece ante la posibilidad de que les den la adoración a ellos y va a tratar de señalar al cielo, a buscar de que ellos levanten los ojos y entiendan que Dios es el creador y que Dios es el que da el bien a las personas. Podríamos, los teólogos le llaman gracia común, es decir, el sol sale sobre buenos y malos. Bueno, Dios puede dar fertilidad al campo, y no al campo del creyente y al que no creyente no. Entonces, ellos, en vez de estar pensando que los años buenos y la prosperidad venían de estos dioses como Júpiter, en realidad esto procedía del único Dios verdadero. Dice la Escritura que ellos rasgaron sus ropas. Entendemos que esto lo hicieron para demostrar que eran completamente humanos. Dice que los de Listras, cuando escucharon a Pablo predicar y demás, y hablar del Dios del cielo y demás, ellos también rasgaron porque dijeron, blasfemia están diciendo. Bueno, la verdad es que Pablo y Bernabé entendieron que hacer los dioses a ellos era una blasfemia. Entonces ellos también rasgaron sus vestidos. Esto era una costumbre muy, muy común, y nosotros la encontramos en la época de Cristo también, cuando él andaba sobre la tierra, y cuando los sacerdotes, al escuchar esto, se rasgaron, dice, las vestiduras, y dijeron, blasfemia dice. Ha blasfemado, dijeron del Señor, cuando él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Entonces, está claro que para Pablo y Bernabé era inconveniente que estas personas los llamaran dioses. Y dice que de estas vanidades ustedes se convierten. Además, nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que ser bien coherentes. A nosotros nos cuesta a veces decir que la idolatría es mala, porque yo, por ejemplo, estoy en el grupo de los vecinos de acá de la Maipú,
y a veces veo que ellos suben, ¿no es cierto?, cosas sobre la Virgen y demás, y cuesta mucho confrontar eso. Entonces, ¿qué hago? Yo cada tanto subo otro tipo de información espiritual, no confronto lo que ellos suben porque obviamente es para pelear. Pero bueno, de alguna manera tratamos de ir mechando la verdad de Dios ahí en medio de la idolatría que pulula en nuestra sociedad. Bueno, tenemos que llamar a las personas a dejar la vanidad de la mente, a dejar la vanidad en la que vive la humanidad hoy, nuestra propia sociedad. Dice Pablo en el versículo 17, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, les hace posicionar los ojos en el único Dios, en el Dios creador, y que ellos no piensen que esto es resultado de los dioses con minúscula y de la idolatría y de a veces el cumplimiento que ellos tenían acerca de sus divinidades. Dice, aún haciendo esto, difícilmente harían desistir a la multitud, o esto impediría que la multitud les ofreciera sacrificio. Queridos hermanos, es extremadamente difícil cambiar la mentalidad de las personas cuando tienen conceptos erróneos acerca de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero tiene conceptos erróneos. Cree que Dios es demasiado bueno y misericordioso, y como es amor, en algún momento los va a perdonar, aún después de la muerte tendrá misericordia, les guardará un rinconcito en el cielo. Hay mucho folclore respecto a la persona de Dios. Nosotros conocemos la verdad, porque un día frente a Dios, frente a su palabra, nos dimos cuenta de lo miserables que éramos, y hoy día nos seguimos dando cuenta de lo miserables que somos. Siempre frente a la persona excelsa y sublime de nuestro Dios y Padre, nosotros seguiremos siendo las personas viles y miserables. Entonces, bajo esta perspectiva, se puede aceptar a Cristo, se puede pedir perdón. Ahora, si tenemos una idea equivocada y pensamos que Dios, porque es misericordioso, un día me va a perdonar, fuera como fuera y sea como sea, obviamente la gente sigue descarriada, sigue haciendo lo que venía haciendo y no piensa en cambiar ni pagar el precio, ni quiere de vivir la vida como Dios ofrece. Entonces, viene la persecución, a partir del versículo 19, donde vinieron los judíos de Antioquía, de Listra y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Pensando que Pablo estaba muerto, ellos se retiraron, lo dejaron, pero dice que los rodean los discípulos, y acá viene otro milagro, hermanos. Y es el milagro de una resurrección de Pablo. No creemos de que Pablo no haya muerto, porque si ellos se arrimaron, lo tocaron, lo empujaron, a lo mejor lo dieron vuelta y dijeron, ya está muerto, no le pegamos más, nos vamos. Pero está bien claro que se obra un milagro, porque de las rocas y de las piedras que les tiraron, obviamente difícilmente Pablo se podría haber levantado y entrado caminando a la ciudad de nuevo. Y si aún no hubiera muerto, estaría en terapia. Lo tendrían que haber puesto en otra situación. Sin embargo, Dios obra un poder sobrenatural, con poder sobrenatural en Pablo, y le permite este milagro. Y Pablo va a entrar a la ciudad. Ahora, está claro que los oponentes no se quedaron satisfechos con hablar mal de ellos, no se quedaron satisfechos con desacreditar el mensaje, con ganar adeptos y quitarle adeptos a los apóstoles, sino que los buscaron para matarlos. Y no cabe ninguna duda que si por ello hubiera sido, hubieran matado a Bernabé también. Pero la Escritura dice que lo apedrearon a Pablo y lo dejaron tirado fuera de la ciudad. Esto es una demostración, podemos decir, dramática de lo que puede ser la reacción de una multitud. Nosotros lo hemos visto acá, ¿no es cierto?, en el Congreso, en las puertas del Congreso, y de qué manera la gente se manifiesta con violencia, con desprecio, con burla, con escarnio hacia el Evangelio y hacia Dios. Entonces, bueno, en este caso tenían la costumbre de cuando a alguien lo tomaban como blasfemo y demás, de llevarlo hasta la muerte. Y bueno, esto es lo que hacen
con Pablo. Pero estos son peligros que cualquier líder espiritual en el mundo de hoy puede padecer. Nosotros solemos orar por los misioneros de India, muchos han muerto, muchos de nuestros hermanos han muerto todos estos últimos tiempos, y nos llegan hasta imágenes que realmente hermanos, y nos motivan a orar por ellos. ¿Por qué? Porque están dispuestos a llevar el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Y a veces a nosotros nos cuesta cruzarnos la vereda del frente. Y a veces nos cuesta hablar con el que está al lado nuestro. Bueno, esto nos tiene que llamar y motivar a ser verdaderos testigos de Jesucristo. Tenemos que sentir un fuego renovado adentro de nosotros, hermanos. Estamos viviendo un tiempo de pandemia donde hay una alta sensibilidad por el miedo a la muerte. La gente casi no quiere ni hablar de esto, pero a todos, de una manera u otra, les ha tocado de cerca alguna persona que se fue. Entonces, es un buen momento, hermanos, para capitalizar nosotros y predicar el Evangelio. Pablo y Bernabé, en algún momento se fueron. Cuando vieron el peligro, se fueron. En otro momento, ni siquiera se alcanzaron a ir. Bueno, nosotros tenemos hermanos en el mundo que cuando les avisan que los van a ir a buscar para matar, se mueven del lugar. Pero a veces no llegan, y a veces están reunidos en un templo, en una sala o en un sótano, y llega el enemigo y los aniquila. Hermanos, hay hermanos nuestros que mientras nosotros estamos hablando y considerando esta palabra, están dando la vida en otras latitudes. Están siendo torturados, hermanos, por Cristo. Entonces, no es un tema menor lo que estamos considerando esta noche. Los misioneros sufren por Cristo. Y nosotros debemos sentirnos misioneros. A veces tenemos la idea que el misionero tiene que ser a tiempo completo, encomendado por una iglesia. Hermanos, nosotros somos pequeños misioneros porque nosotros somos pequeños Cristos. Por eso nos llamamos cristianos. Si no, no nos llamemos cristianos. Hay mucha gente que dice, oh, yo soy cristiano, pero no tiene nada de Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, la vida de Cristo en nosotros y estamos siendo moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Salvador. Y dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, esto es el trabajo de Dios. Él nos está fogueando. Él dice que se sienta a mirar la plata, dice, y como el platero, él va sacando la escoria hasta que el rostro del platero se ve perfectamente en la superficie de la plata. Bueno, así hace Dios con nosotros. Él va quitando la escoria a través de las pruebas, las dificultades y todas estas cuestiones que a veces preferiríamos no tener que pasar, pero que forman parte de este control de calidad de Dios sobre nuestra fe, y para probar de qué calidad es nuestra fe, Él tiene que ir sacando la escoria, hasta que Cristo sea formado, reflejado en nosotros. Queridos hermanos, habiendo apedreado a Pablo, lo sacaron fuera de la ciudad. Y nosotros vamos a encontrar algún paralelo, para terminar, en este punto. ¿Por qué? Porque Pablo más tarde va a escribir, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y uno dice, bueno, ¿y a qué se refería? Bueno, hay estudiosos que entienden que este apedreamiento también había dejado muchas marcas en su cuerpo. Era imposible que no hubieran abollado sus huesos, que no hubiera habido huesos quebrados y otras consecuencias, posiblemente lastimaduras también. Entonces, estaría pensando en las cicatrices de Cristo, y él dice, yo también traigo cicatrices. De hecho, él se refiere a esta lapidación más adelante en la segunda carta de los Corintios. También alguien ha sugerido que cuando él habla, ustedes se acuerdan, de la visión celestial, que él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero yo, dice, vio cosas que no es dado al hombre explicar. Hermanos, es muy probable también que se haya producido, en este momento él muere, él entra, está en ese tránsito a la presencia de Dios, alcanza a ver cosas que no es dado al hombre explicar, pero Dios le devuelve la vida y él se levanta y entra. Entonces, también es posible que esa explicación, que él no da nombre quién fue, pero que se infiere que fue él, ¿no es cierto? Y que fue lo que termina de transformar su vida. ¿Por qué? Porque él primero tuvo una visión de Cristo en Damasco, en el camino a Damasco. Eso fue para él algo extraordinariamente transformador. Pero está claro que lo que él después escribe en 1 Corintios 13 puede tener que ver
con este episodio, con este episodio donde él va hasta el tercer cielo y luego vuelve acá, y él va a decir que no puede describir lo que vio. Él no puede describir lo que vio. Bueno, fuera como sea, esto lo transforma a Pablo. Y esto quiere decir que siempre la visión de Dios transforma nuestra vida. Más lo vemos, más lo conocemos. Esto, hermanos, transforma nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de andar. Porque de alguna manera es quien no solo nos acompaña en este camino, sino que nos aguarda. Y allá vamos, y allá vamos. Entonces, habremos de estar pronto en la casa del Padre, y como dice una canción que cantamos, la casa del Padre será nuestro hogar. Hoy por hoy el Padre nos acompaña acá, y en la persona de Cristo tenemos el gran pastor de nuestras almas, el que nos lleva por delicados pastos, el que nos da aguas limpias. Entonces, hermanos queridos, vamos pensando que nuestro ministerio acá va a terminar el día que el Señor nos venga a buscar o que Él nos lleve. Mientras tanto, está en nosotros pensar que si no tenemos ningún sufrimiento, hay que revisar la vida, hermano. Si nada raro nos pasa, si nadie se burla, si nadie nos menosprecia, si no tenemos ninguna oposición, hay que revisar nuestro testimonio. ¿Cuánto estamos hablando de Cristo y cuánto estamos mostrando a Cristo? Porque la vida del cristiano, en ningún pasaje de la Biblia dice que va a ser un lecho de pétalos. En el mundo vamos a tener aflicción. Si yo no paso por aflicción, entonces hay algo en el propósito de Dios que no está pasando. Pero si no tengo oposición, bueno, evidentemente a lo mejor no estoy hablando con denuedo, tal vez no estoy mostrando a Cristo, no estoy señalando el pecado, entonces estoy en un ámbito de comodidad que no es el que Dios quiere para mí. Cuando yo vivo la vida cristiana como Dios me manda a vivirla, hermano, voy a tener la misma oposición y situaciones adversas como la que hemos leído hoy. Y cuando yo doy mi testimonio como corresponde, el Señor también es el que tiene que aparecer como abogado. Porque cuando yo hago las cosas como Dios manda, evidentemente al diablo le molesta, nos acusa, evidentemente vamos a tener oposición. La iglesia tiene que tener oposición. Nosotros por ahí decimos, no, estas leyes que se están dictando, hermanos, esto es oposición con todas las letras. Y nosotros tenemos que esperarla y tenemos que superarla y tenemos que confrontarla en la medida que nos pidan y nos demanden razón de nuestra fe. Así que, queridos hermanos, está bueno estudiar el Hechos de los Apóstoles. Yo le decía recién a los chicos que estaban al principio, yo nunca había estudiado este capítulo y nunca le había prestado demasiada atención hasta que me tocó. Y uno encuentra cosas realmente extraordinarias de la mano de Dios. Como Dios tiene propósitos que posiblemente si nos tocara planearlos, dibujarlos a nosotros no lo haríamos, a lo menos no de esta manera. Pero Dios quiso que las cosas sean así y nos ha enseñado que hay momentos donde tenemos que movernos, donde tenemos que huir de la situación, pero hay momentos donde tenemos que enfrentarla, confrontarla con la palabra de Dios y también con el auxilio del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios nos bendiga y podamos seguir sintiéndonos desafiados por su palabra y también, Señor, hermanos, a vivir este último tiempo que nos toca. Somos los protagonistas de tal vez la última generación de la iglesia sobre la tierra. Y aquí estamos. Y nos toca y no podemos callar. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, recibida la palabra, vamos a dar gracias al Señor por ello. Luego seguramente los hermanos que trabajan en multimedia procederán a hacer la división de las diferentes salas, ¿no es cierto?, donde vamos a reunirnos y a compartir las oraciones con el resto de los hermanos. Oramos. Amado Padre Celestial, una vez más damos las muchas gracias, Señor, por haber recibido tu consejo, tu palabra, tu verdad, Señor, y refrescar nuestra memoria y sobre todo, Señor, sentirnos animados a través de tu verdad, Señor, para hacer las cosas como corresponde e ir para adelante, Señor, sin tener temor.
Te damos gracias por ello, Padre Santo. Pedimos que nos bendigas a cada uno, que bendiga a cada uno de los hogares, Señor, de los hermanos que están aquí reunidos. Y también, Señor, que tu bendición y tu mano poderosa esté en cada uno de nuestros hermanos necesitados, aquello como fue una de las cosas que se habló en esta noche, que tu mano poderosa esté para salvaguardar la vida de aquellos, Señor, misioneros que están, Señor, sufriendo la persecución a causa de tu verdad. Señor, anímanos, aumentanos la fe, Señor, para que nosotros podamos cumplir realmente con la obra que nos has encomendado. Cada uno en su lugar, cada uno en el lugar que le toca actuar, pero haciéndolo, Señor, con total fidelidad. Señor, damos las muchas gracias en esta hora y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.